Bueno, pues vamos a empezar. El tutorial se llama Ilustrando tus sueños e ilusiones. Nosotros hemos pensado que, ya que hace poco, ganamos El cartel de la MICE exacto, 2020. el cartel de la MICE 2020, pues Agüita. vamos a utilizar el personaje de nuestro cuento, que es el cuento El Niño Sombrero, para explicar cómo nosotros hicimos el proceso creativo para crear un personaje. Este es un taller de creación de personajes y vamos a explicar cómo creamos a los personajes en general, cómo las etapas del niño y cómo ellos van viendo el proceso artístico y tal. Y luego vamos a explicar, que es de lo que va el taller, de cómo creamos nosotros los personajes y de cómo se van a crear al final. Y vamos a explicar básicamente la creación de nuestro personaje principal, que es este, el niño sombrero, ¿vale? Y cómo llegamos a él y demás. Vamos a ver, en un Así que principio, empieza el tutorial. el tutorial va destinado a niños de 6 a 10 años. Pero no es por supuesto que no es cerrado. No es un tutorial cerrado. Pueden hacerlo niños más pequeñitos y pueden hacerlo niños más mayores. La justificación de los destinatarios, que son los niños de 6 a 5 años, es por su etapa evolutiva en la que se encuentran ahora mismo en el desarrollo del dibujo. Vamos a hacer una explicación muy sencillita y bastante amena de del desarrollo del dibujo infantil, ¿vale? Las características y sus etapas. Mira, el niño realmente a partir de 1 año y medio empieza a esbozar ya sus primeros trazos y sus primeras historias. Pero a partir de la primera etapa, que es la etapa del garabateo, la etapa del garabateo es de 2 a 4 años. Mira, cojo una tiza. En la etapa de 2 a 4 años se llama etapa de garabateo porque el trazo del niño hace un garabato sin control. Exacto. Ahí, vale, y fijaros, está haciendo movimientos circulares y movimientos longitudinales. Vale, ya está, no te vengas arriba. Esta es la etapa del garabateo. El niño... Garabato. Bueno, el niño no tiene prácticamente coordinación oculomanual, entonces no hay un propósito en sí, sino simplemente el niño obtiene placer con el mero hecho de apretar la pintura sobre el papel y observar la mancha que deja, incluso el ruidito y todo eso, ¿vale? Luego al final de esta etapa, porque luego el garabato se va controlando, al final de esta etapa pues empieza a haber una pequeña intencionalidad, o sea, llama a esto, puede poner nombres a esto, por ejemplo, puede hacer así y mete colores, mete unos cuantos colores. ¿Vale? Y puede llamar a esto papá, o puede llamar a esto mamá, o puede llamar a esto profe, o puede llamar a esto casa. Ya tiene un pequeño objetivo ese garabato que no simplemente el mero movimiento cinético del brazo. ¿Vale? Después de la etapa de garabateo, entraría la etapa preesquemática. Borra. Aquí unos pequeños, aquí ya son los primeros intentos de representación. El niño es consciente que está rodeado de formas, entonces intenta plasmar las formas con círculos y líneas, que es lo que menos les cuesta. Entonces, por ejemplo, la figura humana utiliza círculos y líneas. Eso al principio... Ni siquiera. Vale, ni siquiera. Pero sí. Yo estoy llegando ya al final. Es que no te vengas arriba. ¿Vale? Utiliza círculos y líneas para hacer personas. Todas las extremidades salen de la cabeza, por eso se les llama esta etapa, se dice que las personas les llama renacuajos. Exacto, suelen poner también boca y nariz. Ya lo sabía ya. Nariz, ¿vale? No, que va, una raya. ¿Vale?
Luego se llamaría el renacuajo elaborado cuando ponen un poquito más de elementos al renacuajo. Ponen extremidades, incluso pueden poner a lo mejor unos mechoncitos de pelo, y al final de las extremidades pueden poner o manchas o pueden poner círculos, ¿vale? Los colores suelen utilizar colores muy intensos, porque son los que más marca dejan. Entonces eso a ellos se ve que les gusta mogollón. Entonces el rosa, el amarillo no les va mucho y utilizan el negro, tal. El negro, el marrón, ¿vale? Al final después de la etapa preesquemática, que es de 4 a 7 años, vendría la etapa esquemática. Vamos con Borra. ella. Esto empieza ya, ¿eh? Estamos haciendo una pequeña introducción. Ahora mismo, exacto, estamos más o menos al nivel de dibujo de Boro hoy en día, ¿vale? Con 38 años. Él a esta etapa no ha llegado, pero ya sabe hacer los puntos. No, Boro estaría en la etapa que viene ahora. No, Boro la nariz no la hace ya. Pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Está en ello. En la etapa esquemática ya empiezan a incluir elementos que están relacionados con la figura humana. Entonces pondrían una cabeza, pondrían algo así como un tronco, y ya del tronco podrían salir las extremidades. Esto es de 7 a 9 años. Aquí hacen cosillas. ¿Vale? Pueden poner orejas con forma de círculo. Muy bien. Y, por ejemplo, a la hora de pintar, los colores no se adecuarían a la realidad. Por ejemplo, la cara perfectamente podrían pintarla de verde, no sé, pintarla verde. Sí, es cuando hacen esas cosillas. Efectivamente. Ay, pero mira, pero si papá no es verde. Pero ellos lo Da ven, igual, no le intentes explicar nada. Les encanta. Y ya muy al final de esta etapa, son incapaces de entender que hay 2 dimensiones. Y entonces ya empiezan a hacer suelo. Ya dicen, madre mía, esto ya es muy loco. Ponen una base de apoyo. Suelos, pues base de apoyo. Y lo que suelen hacer siempre es el sol, aunque suelen dibujarlo con líneas. O incluso ya, si se vienen muy arriba, casas. Esos niños ya van directos a la NASA. Muy bien, eso es verdad. Las dimensiones no se adecuan en absoluto con la realidad, pero sí que las empiezan a incluir elementos. Contra más los dibujos están relacionados con el entorno del niño. Entonces van a dibujar todo lo que sea cercano a ellos. Papá, mamá, casa, perro, cosas así. El perro a veces mide más que el padre, pero da igual, están todos. ¿Vale? Normalmente la figura central son ellos por la visión egocentrista que tienen del mundo. En fin, no nos vamos a liar. La siguiente etapa sería la etapa de realismo, que es de 9 a 12 años. Realmente el taller va dirigido un poquito a esta etapa y al final de la anterior. Etapa de realismo, borra. Es la primera vez que vais a ver a Joan diciendo algo teórico y yo no. Igual, pero vamos a poner un poquito más de consistencia en los brazos, ¿vale? Vamos a poner cilindros y tal. Muy parecido a la de antes. Sí, muy bien. Ya aquí la cosa empieza a cambiar. Sí. Empiezan las extremidades a tener dedos. Zapatillas incluso. Empiezan a meter detalles en colores, texturas. Todas las imágenes quedan mucho mejor resueltas. Y el dibujo tiene mucho más rigor visual que en las etapas anteriores. Por eso nosotros nos centramos un poquito ahora mismo en el taller que vamos a hacer en esta etapa y en el final de la anterior. A partir de esta etapa ya se enseñan más técnicas de dibujo como perspectiva, anatomía, proporciones. Nosotros tampoco nos vamos a centrar en eso, no queremos hacer una clase muy técnica, muy magistral y muy... No, vamos a ser muy básicos y vamos a... Crear un personaje. Exacto, vamos a crear un personaje. En esta etapa los niños tienen se plantean como reto hacer dibujos como con una realidad fotográfica muy grande. Intentan que el dibujo sea lo más posible y lo más parecido a la realidad posible, ¿vale? Por eso ya a partir de aquí ya no nos vamos a centrar en ellos, no vamos a meter más tecnicismos, ¿vale? Bye. Vale. Bueno. Mira,
vamos a hacer... Entonces empieza nuestro taller ahora ya, de creación de personajes. ¿Cómo creamos nosotros a los personajes? Mira, ahora... y cómo tenemos que enseñar a crear personajes de manera bastante sencilla según nuestra manera de trabajar. Vamos, según nuestra manera de trabajar. Mira, nosotros tenemos aquí un blog de dibujo y aquí tenemos una pizarra. Yo iré explicando cositas en la pizarra y Nacho irá haciendo lo mismo en el blog de dibujo, pero más concretado, con más detalle, para que luego podáis ver el resultado final. Mira, por ejemplo, lo que habría que explicarles a un nene ya, que ya está en una etapa de desarrollo ya interesante, que pueda entender los conceptos que tú lo vayas a explicar, es la estructura de un esquema corporal. El esquema corporal yo dibujo aquí y Nacho lo va a empezar a dibujar en lápiz en su blog y lo iremos enseñando. El esquema corporal estaría como... estaría compuesto por figuras geométricas. Vale, olvida las palabras. La cabeza sería un círculo, el tronco sería un rectángulo, estaría unido la cabeza con el cuerpo por un cuello. De aquí sacaríamos las dos extremidades, ya serían capaces de dibujar los dedos. Aquí habría una cadera, aunque eso ellos, los más mayores podrían ver, los no. Los que no, esto no verían la cadera ni verían las articulaciones. La articulación del codo y la articulación de la rodilla, no la verían. Pie y pie. Esto podría ser la estructura humana, una estructura corporal medianamente correcta, pero como nosotros lo que vamos a dibujar es un niño, porque nuestro personaje es un niño, el niño tiene pequeñas matizaciones, ¿vale? Es la estructura básica. Él ya ha dibujado más o menos a un niño, sin querer ha dibujado a un niño, pero no pasa nada. El niño, la diferencia del niño y del adulto, esto ya también, lo mío era también medio de un niño, es que el niño tendría la cabeza más grande, el tronco más cortito y sobre todo las extremidades. Ese es el único truco que diferencia a la hora de dibujar un niño de un adulto. Las extremidades cortas, ¿vale? Y la cintura más grande. A más cortas que hagas las extremidades y más grande que le hagas la cintura, o sea, la parte del pecho, del tronco, más niño será. Y vas a ver que puedes tener un niño, si haces la cabeza mucho más grande, esto mucho más grande, los brazos mucho más, o sea, las piernas más pequeñitas y los brazos más pequeñitos, parecerá que sea un niño de 5 años o de 6 o de 12. ¿Sabes? Yo aquí, por ejemplo, he hecho un niño, este podría ser un niño, pero este sería 9. Un niño de 9 y este sería un niño de 6. ¿Sabes? 4. 4. ¿Vale? Muy bien, solo un pequeño inciso. En la cabeza, los niños tienen todos los elementos de la cara más bajos, que como los dibujaríamos en un adulto, los dibujaríamos más bajitos y se le quedaría más frontón. Aparte queda más gracioso. Pero sí, es básicamente una estructura muy básica. Luego se le ponen las orejillas, que son 2 semicírculos, y el pelo que quieras. Vale, ya sabemos un poquito, sabiendo un poquito cómo son la estructura, el esquema corporal de una persona, en este caso de un niño, habría que, antes de meternos en los detalles y de empezar a incluir elementos, vamos a explicar un poquito, para que nuestro personaje pueda transmitir emociones, vamos a hablar de las emociones básicas. ¿Cómo se configuran las emociones básicas? Voy a dibujar un círculo, otro círculo, dibuja todo ahí también. Da igual, el círculo como te salga, estamos en perspectiva y es un poco complicado. Vale, esto sí que lo vamos a hacer. Las emociones básicas, para que los nenes lo entiendan bien,
hay que explicarles que las emociones básicas las dirigen, por así decirlo, las marcan las cejas y la boca. Así que a todos podemos ponerles perfectamente los ojos igual, los mismos ojos y la misma nariz. Más sencillo imposible. Ahora mismo todos tienen la misma expresión. Y las mismas orejas. Y ahora vamos a hacerles carusas, expresiones. Carusillas. Carusicas. ¿Vale? El Pelazo pelazo tampoco... El pelazo tampoco... Exacto, no hay que curárselo mucho. El pelo queda siempre bien. A ver, depende. Si se lo hace Nacho, a lo mejor el de Nacho sería un poquito más engominado, ¿no? Claro, si le intentáis hacer el mío, ya tendría que ser rollo así. Rollo así, sí. Luego os daré yo truquitos y matices. A partir de ahí os explicaré matices para que entendáis qué sencillo es darle detalle a un dibujo. Como son las líneas gordas, el círculo en el pelo para darle así como... Pero eso ya para los más mayores. Eso ya para los más mayores, ¿eh? Ahora estamos con lo básico. Vale, mira, vamos a Ahora hacer una todos cosa. tienen la misma expresión. Las expresiones básicas. Las emociones básicas serían alegría, tristeza, sería... enfado. Imaginaros que ahí pone eso, ¿vale? Alegría, ¿vale? Tristeza, Y enfado. una expresión neutra, nada. Y neutra, no siente ni padece. Es ¿Vale? frío como un témpano. Sí, un ILT. Es como un caminante blanco. Sí, matices. ¿Vale? De alegría. Cejas de alegría. Alegría, arriba, ¿vale? Cejas de alegría, arriba. Y sonrisa. Luego podríamos llamar super alegría a lo mismo. Bueno, vamos a dejarlos un segundo, Bueno, ya. porque ellos lo estarán haciendo a lo mejor en directo. Os lo harán. Claro, claro. ¿Vale? Sonrisa. De hecho, vamos a poner super alegría aquí. Luego No, porque ahí es tristeza. Ah, no, es verdad, es tristeza, vale. Alegría, ya lo tenemos. Tristeza. Sonrisa, ¿vale? Y cejas para arriba. Por eso, super alegría, le cerramos la boca y ya está. Le abres la boca. Contra más abierta tenga la boca, más súper alegre está. Exacto, y si se la abres muchísimo, está ya el tío que no cabe en sí de gozo. Y las cejas aún más altas, ¿vale? Aún más altas que se las hagas. Se le podrían incluso salir Sí, de la cabeza. nosotros hacemos mucho, fíjate ahora cómo ha cambiado. A veces hasta se las ponemos por encima de la cabeza. Eso es que el tío ya no sabe ni dónde está. Aquí si le pones los dientes ya ni te lo crees. Pero no pasa nada, aquí no vamos a meter dientes. Venga, vamos a relajarnos. Vale. Tristeza. Cejas cerca de los ojos y la boca. Pon cara de triste, a ver qué cara de triste pones. Fijad lo que le hacen las cejas. Bueno, está poniendo cara un poco de retrasado. Pero sí, a ver, las cejas se le suben hacia arriba, la boca le baja hacia abajo. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso. El niño lo haría. Eso el niño lo entiende a la perfección en... Y si ya le pones una lágrima, ya bueno, este niño está para abrazarle. ¿Vale? Enfado. Enfado lo va a hacer él, que no llego ahí. Ojos así, ¿veis? Pero fijaros que en verdad es lo que hacemos nosotros. Esto se eleva, te enfadas, y haces así. ¿Vale? Luego se pueden incluir elementos ajenos al dibujo que completan. Pero bueno, tampoco vamos a meternos ahí. Y la expresión neutra, pues la expresión neutra sería cejas rectas, boca recta. Este tío está que pensativo, le da igual todo. Sí. Le da igual 8,80. No le está gustando mucho lo que le estás contando. Ni mucho ni poco. Ni O sea, mucho ni poco. básicamente Está así. está flipando. Luego podemos combinar, ¿Vale? podemos hacer combinaciones de... Varias expresiones. Bueno, de dos. y hacer mezclas de expresiones. Ahí te pueden salir infinitas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a mezclar la alegría con el enfado. Coges las cejas del enfado y le pones la sonrisa de la alegría. ¿Qué tienes? Maldad, malicia. ¿Quieres hacer que tenga mucha malicia? Haces lo mismo, pero así. Está ya en plan... ¿No? El Joker. El Joker, malo, malo, malo. Como siempre le puedes añadir elementos y si ya quieres hacerlo aún más malo le pones colmillos o lo que tú quieras. Eso ya es un dimoní. Això tu m'esperic una pedrega. Sí.
Segunda mezcla. Habría muchas más. Sí, pero es para que veáis que combinando puedes crear un montón de expresiones. ¿Vale? ¿Cuál vas a mezclar ahora? Pues ahora mezclaríamos, por ejemplo, unos ojos neutros. Ojos neutros con... ligeramente subidillos. Con alegría también. Una boca muy mega triste. Ay, de tristeza ya la habíamos hecho. Sí, pero bueno, vergüenza, aún así vergüenza. no está tan triste. Pero yo la que iba a hacer era con la sonrisa. Por ejemplo, si la mezclas con la sonrisa, ¿sabes? Con una medio sonrisa, está alegre, pero no tanto. Sí. ¿Sabes? Tiene un poco de vergüenza. ¿Sabes? Si lo mezclas con los ojos de la tristeza... Melancólico, Y la algo así como sonrisa está en plan, melancólico. como si acabara de llorar y se ríe. Está en plan de... Sí, me han dejado, jajaja, ja, ja. Oye, ¿cómo va? Sí, muy bien, me han dejado. Y directamente es la limón. Sí, no, está siguiente fingiendo fase va. felicidad. ¿Vale? Y ya según vayas Bueno, y aquí hay mezclando, 1000 combinaciones, haces tampoco vamos todas a las emocionarnos. combinaciones. Esas serían las combinaciones Oye, he puesto básicas. esto y no se lee. Estoy pensando que es al revés, no me importa. Vale, borra. Borra. Vale. En nuestro diseño de personaje, voy a por un papel que se queda un poco manchado. ¿Vale? Eso serían las expresiones. Y ahora ya vamos a empezar a cómo nosotros hicimos el personaje. El niño sombrero. El niño sombrero, que lo primero que elegimos antes de empezar a dibujar era qué queríamos hacer. Y dijimos, va, pues vamos a hacer que sea un niño. Vale, eso pues se llama el niño sombrero. como y no el queremos un señor del niño, sombrero. Y como era un niño, hicimos el cabeza esquema grande, de un niño. cuello, tronco, más bien pequeño. ¿Qué dicen? Edgar dice que él dibuja, pero si no está con nosotros, no. Es verdad. Quique, no, es Quique. Qué maravilla. Eso tenéis que hacerlo con los nanos. Ahí empezamos nosotros nuestro diseño así, y fue tal cual. Lo primero que hicimos es... Pies pequeñitos. Los nenes pequeñitos, los nenes contra más pequeñajos, también pies enanos. De hecho, fue evolucionando el personaje y al final los pies eran mucho más pequeños. Pero bueno, hablamos de nuestro primer diseño. ¿Cómo fue? Tenemos el esqueleto. ¿Sabes? Ahora iremos metiendo detalle, ¿vale? Tenemos el esqueleto. Entonces, claro, tú tienes aquí un nene, ¿vale? Antes de empezar a meterle cositas ya... Uy, madre, es que como dibujo desde aquí, se me queda la perspectiva. No, pero y lo se ve dibujo- bien, se ve bien. Sí, pero está como manco. Tiene un brazo como 3 veces el otro. Es No, que está la bien. cuarentena. Tiene un brazo de cuarentena y otro normal. Vale, pues entonces, lo que te iba diciendo. Ahora metemos camisas y de todo, vale. Bueno, vamos a ver. Tú tienes el personaje, ya tienes un poquito clara la estructura, sabes que es un niño y tal. Vamos a ver. ¿Dónde vive? ¿Qué peculiaridad, qué características tiene ese niño? ¿Qué características tiene nuestro niño? Bueno, pues nosotros decimos que era un niño súper triste, súper apagado, cabizbajo, todo, vamos, un sinsentido de vida. O sea que ya teníamos clara la expresión que iba a ser triste como la que hemos dibujado. Prácticamente siempre va triste. Entonces también pensamos, un niño triste, ¿qué hace? Va cabizbajo, se tapa la cara, es muy tímido, es muy cohibido, pues pensamos hacerle un sombrero, un elemento súper llamativo. Podéis hacer un sombrero muy sencillo, ¿eh? Si queréis hacer un sombrero Sencillo, línea. muy sencillo. Rectángulo. Yo lo voy a hacer un poco como nosotros lo hicimos, que le damos un poquito más de Plasticidad. plasticidad, pero bueno, hicimos un sombrero, sin más. Al principio era un sombrero con una cinta y decidimos que fuera un sombrero grande, muy grande. Le pusimos arrugas y tal, pero un sombrero sencillo podría ser perfectamente el primer boceto para el dibujo. Pero nosotros ya hicimos un sombrero un poco complejo. Vale, tú hazlo ahí el sombrero complejo. ¿No me dejas dibujar? Sí, o sea, Es que está si no estoy perfecto. aparte. Yo quiero protagonismo. Sí, yo lo entiendo. Pero ahora tú vas a dibujar ahí el sombrero complejo que luego lo vamos a montar. Es que no quiero. Quiero dibujar en la pizarra. Y no me deja. Vale. Entonces, un sombrero simple, ¿vale? Que le tapara los ojos. Dijimos, sombrero simple que le tape los ojos. No quiero dibujar en el blog, quiero dibujar aquí. Sí, ahora.
¿Pero dibujo eso entonces aquí en el sombrero? Vale. Un sombrero simple. Y los ojos los pusimos rollo Batman dentro del sombrero. Vale, ¿qué más cositas tiene el nene? Pues ahí estuvimos pensando y dijimos que claro, ese niño estaba muy solo. Tenía que tener algo más. Aparte, lo primero que pensamos era la ropa. Dijimos, vamos a hacerle ropa. ¿Sabes? Vale. Vamos, ¿qué te parece si acabamos con su anatomía? Quiero decir, por ejemplo, decidimos que el pelo iba a ser largo, ¿no? Muy bien, pelo largo. Pues vale. Pelo largo. Vale. Mirad qué sencillo. Yo ya he dibujado mi sombrerito, ¿vale? Sombrero currado. Vale, yo lo estoy haciendo mucho más básico. Él lo está haciendo Claro, mucho que más vosotros lo elaborado hagáis para en que casa. luego veáis, claro, si ¿Cómo me lo puede meto. quedar? Practicando. Vale, luego decidimos que el niño, pusimos un elemento de adulto, no sé por qué nos gustó una especie de mezcla de traje de adulto con niño. Entonces el niño va con camisa y con una super corbata gigante, ¿vale? Y con una camisa. La camisa pues es con que le pongas las mangas, ya se sabe que es una camisa. Sí. Y botón. Y ahora de lado. Y la camisa, anchota. Y luego los pantalones los pintamos de color marrón. ¿Por qué lo decidimos? Decidimos Pintar que tuviera el toda color. la gama de ocres. Sí, por dónde Colores iba a vivir. otoñales. Ahora os contaremos cómo decidimos dónde iba a vivir el niño. ¿Vale? Eso es importante también. Luego, dibujaré la nube. Luego decidimos dibujarle una nube, pero no por nada, porque dijimos que el niño estaba solo y dijimos, tiene que tener un colega. Todo el mundo quiere colegas, y él también. Y entonces decimos... Pero claro, es un dibujar niño solitario, sin amigos. una nube. Una nube se dibuja así de sencilla. Estamos dibujándola todo lo sencillo que podemos, aunque luego lo hicimos más complicado. ¿Vale? Una nube. Esto era una nube. Luego dijimos, vamos a ponerle cara a la nube y nariz. Entonces le dibujamos una naricita a la nube. No te rayes. De detalle, me cuesta, perdonad. Pero bueno, son dos ojos, Ya, nada, muy complicado lo está haciendo. sí, y una boca. Bueno, vale, pues. Vale, no pasa nada, ¿no? Bien, bien, bien. No me Vale. deja, no me deja Una sacar mi ceja. potencial. Narizón, es que no tenía un super narizón. Me está cortando las alas. Y una vaquita. Ya. Ya, pero bueno, solo ha ido... Ya, si No, solo... no. Eso sí, luego. vale. Eso luego. Vale. Vale. Una nube. No está triste, tiene que estar triste. Bueno, puede... Bueno, a no veces puede ser sonreír. contento, sí va. A veces sonríe. Le haces la boquita, le haces la naricilla. Y va con un cordel, eso es, enganchado a su nube. Muy bien. ¿Y dónde podemos ubicar el personaje? Nuestro personaje decidimos que tenía que vivir en un sitio aislado. En un sitio apartado de pues lo que es de las grandes urbes, de la civilización y de todo contacto humano. Decidimos que un campo de girasoles era una gran opción, muy Sí, porque estética. siempre que pasáis por un campo de girasoles son infinitos. Y como mucho al fondo hay algo, en el fondo del campo de girasoles, y dijimos, sí, siempre nos preguntábamos, ¿quién vivirá ahí al fondo? Porque vivimos en un Aproveche pueblo. y explícales cómo se dibuja un girasol. Y Lo entonces sencillo. dijimos, vale, pues en un campo de girasoles. Un girasol, os lo voy a dibujar Coge aquí, este. así que se puede.
es bastante fácil de dibujar. Lo voy a hacer muy sencillo, ¿vale? Es un círculo y como un sol, parecido a un sol. Hacéis triángulo, primero si queréis hacer los triángulos grandes, ¿vale? Y luego hacéis triángulos más pequeños entre los triángulos grandes. Aquí hacéis unas bolillas, así, para que se sepa que es una planta y no un sol. Y ya tenéis un girasol. En verdad, para que aún sea mejor, le hacéis el tallo, que es una línea sin más. Y una doblada, hoja. más bien doblada. Si podéis hacerlo doblado, mejor. Y una hoja. Sobra. Ya tenéis un girasol. Entonces él vivía en un campo de girasoles. Sin más. Correcto. ¿Vale? Y luego decíamos, claro, pero no puede vivir en los girasoles, aunque viva en un campo de girasoles, ¿dónde vive? Entonces dijimos, en una casa. Pero una casa normal. Y ahí se nos ocurrió hacer algo más guay que eso, que no una casa normal. Y entonces decidimos que viviera en una tetera. Y una tetera también es muy fácil de dibujar. Es una tetera gigante, como si fuera una casa. La voy a dibujar aquí arriba, ¿vale? Una tetera, en realidad, ¿vale? Bueno, nosotros la solemos empezar por arriba, ¿vale? Tiene la forma de tetera, que hace así, ¿vale? Hace así, así por donde sale el té. Estoy haciendo la tetera más simple del mundo, obviamente. Con su tapita y su asa. Esto es una tetera. Sin más. Le pusimos una puerta, como a cualquier casa, que es un rectángulo sin más, con su pomo, una ventanita, porque el chiquillo querrá mirar por la ventana, y poco más. Esto era su casa rodeado de girasoles. Ya tenéis una tetera. Aquí es donde vivía el niño sombrero. Y así creamos al principio a nuestro primer personaje, que fue el niño sombrero. Y ahora te digo, repasa esto a lo bestia, a lo súper bien hecho. Y yo ahora dibujo girasoles. Entonces, sí, pero ahora me gustaría que vierais, ¿vale? Entendiendo estos pasos que seguimos, me gustaría que vierais cómo realmente nosotros lo hacemos. Bueno, lo hacemos más o menos así, ¿vale? Pero entendiendo esos pasos, ¿vale? Nosotros hacemos en realidad seguimos todos los mismos pasos, pero vamos añadiendo, borrando y quitando, ¿vale? Para luego hacerlo más armónico, teniendo en cuenta que eso es un poco el esquema que seguimos para crear al niño sombrero, como veis. Lo borro y hago aquí un niño sombrero así como lo haríamos nosotros, ¿vale? Vale. Mientras voy a borrar esto, que ya más o menos sabéis, y solo le voy a añadir un poco más de complejidad, que os diré un par de truquillos que nosotros hacemos pues en las caras y tal, ¿vale? Algo que vais a ver que voy a hacer es, en esto que os he dicho, ¿vale? Cuando dibujamos una cara, ¿vale? Los ojos, en realidad, en vez de hacerlos así, que es muy sencillo y queda muy bien, en verdad, no hace falta hacer mucho más, nosotros, para darles un poco más de expresividad, intentamos acompañar la expresividad de los ojos, ¿vale? Con las cejas, o sea, si por ejemplo tú haces las cejas tristes, como hemos dicho así, ¿vale? Las cejas tristes, intentamos que el ojo no sea una bola y ponerlo también así, como triste. Hacemos como un símil con la ceja. Un truquillo que hace que aún le añada más tristeza a la cara, ¿vale? A la expresión. Si no quieres que muestre demasiado el niño, la nariz, en realidad hacemos poco menos que una línea, así, es muy sencilla. En realidad es igual de sencillo, pero fijaros que queda un poco más detallado, ¿vale? Y si quieres añadirle una expresión así más neutra, en vez de hacer las bocas tan grandes, siempre las hacemos pequeñas. Si quieres que esté triste, así, ya está triste. ¿Lo veis? Es mejor. O sea, parece que sea más simple y sin embargo tiene más detalle. Aquí le ponemos como una sombrilla como en el labio y aquí 2 líneas más como la bolita de la nariz. Y aquí 3 rayitas, ¿vale? Luego en la oreja lo que hacemos, igual, si quieres hacer una oreja más compleja,
lo que hacemos es el circulito de siempre, luego otro dentro que no llegue a cerrarse del todo y luego otro chiquitín. Son tonterías, pero le añaden como más calidad al dibujo. Y en el pelo igual, en vez de hacer así, pues digamos que hacemos como rizos, ¿vale? Lo vas llenando así y le vas poniendo como rizos, ¿sabes? Así. Lo digo porque eso es lo que vais a ver que voy haciendo y sin embargo así te va quedando mejor. O sea, como más detallado, no tan sencillo. Y en verdad son las mismas líneas básicas, no creas que es mucho más. Y menos en una pizarra, ¿vale? Entonces os voy a explicar más o menos cómo hacemos la estructura nuestra. Claro, como el niño tiene un sombrero gigante, nosotros empezamos directamente siempre por el sombrero, ¿vale? Entonces lo que hacemos, aparte que tiene un girasol en la cabeza, pero si no, no me va a caber, voy a hacerlo sin girasol, ¿vale? Empezamos con el sombrero y hago un sombrero, que me he venido arriba porque así. ¿Vale? A mí es que me gusta mucho doblar así las líneas, ¿vale? Porque le dan más plasticidad al dibujo. Aquí tiene como una cinta, como los sombreros viejos que tienen una cintita. Y para añadirle arrugas solo hago arrugas, si quieres que esté doblado y viejo, pues le añades como dobleces, así, igual que aquí, igual que aquí. Ya tienes el sombrero. Los ojos, como os he dicho, ponemos los ojos aquí y los pongo tristes, que en realidad es como las cejas, es como dibujar una ceja. Pones un ojo triste y otro ojo triste, ¿vale? Dos ojos tristes. Luego le añades las cejas, como hemos dicho antes, cejas tristes. Sin más, es lo mismo que estamos haciendo. Aquí le añades lo que le quedaría en teoría de la cara, que como es un círculo, aquí solo se ve media cara, ¿no? Media cara, con lo que debería ser la oreja y la otra oreja, ¿vale? Y no se va a ver mucho porque tiene mucho pelo. Y como tiene el pelo aquí, pues haces el pelo que tape la oreja, pero tú ya la has dibujado y queda más realista. Nosotros le hicimos el pelo bastante largo, ¿vale? La nariz casi no se le ve y la boquita sí porque está triste, como hemos dicho, ¿vale? Línea y doble línea, sin más. Aquí más pelo y tal. Cuellecico. Corbatita, que hemos dicho, la corbata es cuadrado y una especie de triángulo plano. Corbatita, le haces el cuerpecico, ¿vale? El cuerpecico con la camisa, aquí, tiqui, 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 y las piernecillas, como os hemos dicho, como es muy pequeñito, le haces unas piernas muy chiquitinas. Unos piececitos muy chiquitines. Vale, este sería el brazo que se asoma con un poquito de mano. Nosotros le ponemos encima detalles aquí en la corbata, ¿vale? Y aquí ya por detrás empiezas a añadir pelo y pelo y pelo, porque no es pelo. ¿Vale? Le ponemos un bolsillo. Mi hermano está haciendo lo mismo pero en el papel. Hemos invertido papeles ahora. Vale, sí, esto lo tenía que hacer, pero no pasa nada. De ahí, ahora por fin sí que voy a poder dibujar la nube como yo quiero. ¿Vale? Hicimos a su amiga la nube. ¿Vale? Su amiga la nube, que siempre está con él. Vale, lo tenemos aquí. Dibujamos la nariz, que es muy grande. Es así de simple. ¿Vale? Un narizón, como veis. Cuando haces narices, expresiones tan grandes, ¿sabes? Queda como más gracioso. Es como si dibujas animales, siempre tienes que dibujarles las narices muy grandes, ¿vale?
porque quedan como muy graciosos. Fijaros en Goofy, en Pluto, toda la gente de Disney, o sea, los animales de Disney. Los ojos, lo mismo. Nada, 2 bolicas. Así y así. Con sus cejas. Y a la nube la podemos hacer sonriente o triste, o con la boca así cerrada. Vamos a ponerla así también, porque está preocupada ella por su colega. Y lo tiene enganchado. ¿Vale? Nosotros además luego decidimos ponerle aquí girasoles, pero aquí no cabe. Le pusimos un girasol en la cabeza con lo que vienen siendo las hojas y todo eso que tenía en la cabeza, que le pusimos una chapa además, como cosida, ¿sabes? Es una maravilla. Y la tetera de fondo, que es donde yo, bueno, podemos no hacer la tetera o hacer la tetera. Este sería un dibujo relativamente sencillo, sé que está un poco más currado, pero sería un dibujo sencillo de cómo sería nuestro personaje, sin más. Vale, mira, mientras Nacho dibujaba eso, hemos empezado a dibujar ya con un poquito más detalle todos los elementos. Ahora vamos a montarlos. Vamos a borrar. Niño sombrero. Vamos a borrar. Vale, ahora lo vamos a pegar con Blue Tack. ¿Vale? ¿Te parece? Vale. El Blue Tack no sé lo que es. Eso es de profesores. Yo soy profesor, pero de mayores, y mi hermano es de pequeños, de maestro. Es maestro. Infantil, melón. Infantil. Es de infantil. Entonces, eso supongo que es una cosa que utilizan ellos para pegar. Los de infantil. Me da Blue Tack. Una arriba y una abajo. Vamos a montarlo. En realidad, con lo que os hemos explicado, con lo de las caritas y el cuerpo y el sombrero y tal... Bajo y así, si quieres, montamos... ponemos girasoles. Pumba. Más Blue Tack. Aquí tienes al niño. Mirad, esto se ha hecho en un momentito. No hace falta... Podéis hacerlo con el mismo tutorial que os he dicho, podéis ir añadiendo elementos y cada vez os va a quedar mejor el dibujo. La nube siempre cerca, pero no demasiado, porque sabe que el niño se nos agobia. Vale. Girasoles bonitos. Esto todo lo podéis hacer vosotros en casa. Sí, claro. Y añadir elementos. A más elementos que añadáis, mejor os quedará. ¿Estamos? Me dice cosas que no sé. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ahora ya para acabar. Y mirar si ya tienes elementos y ya esto sería un dibujo muy complejo. El día de mañana, si hacéis este tutorial 2 o 3 veces, cada vez mejoraréis más. Podéis hacerlo 25 veces, ¿vale? Al final conseguiréis hacer pues algo así. Os voy a enseñar al niño sombrero en su casa, ¿vale? Por ejemplo, aquí está con... Nos ha quedado lo más importante. Aquí está con su nube, en su tetera, ¿veis? En la punta de la tetera. Mirad la nube y el niño sombrero de perfil. Otro día haremos clases de cómo dibujar perfiles. Estos son dibujos más sencillos. Lo voy a enseñar de frente, sin más. ¿Vale? Aquí tenéis su tetera, que es donde vive él. Más feliz que una perdiz. Hay muchos girasoles. Obviamente esto ya es nivel mucho más avanzado. Aquí ya tenemos en cuenta las 3 dimensiones, que están los girasoles delante, tal. Eso, con que dibujéis al niño de frente, sobra. Y os va a quedar así de bonito. ¿Vale? Y ahora os lo voy a enseñar de frente. El girasol de la cabeza. Ya dibujado el girasol de la cabeza. Os lo vamos a enseñar en primicia, de hecho, sin sombrero. Bueno, aquí tenéis con sombrero de frente, como quedaría él de frente. ¿Lo veis aquí? Aquí está de frente
con sus Le coleguis vamos a meter el barrio. un toquecito de color, Ahora le meten muy, toquecito de color. muy mínimo. Aquí está con su nube, con la luna. ¿Eh? Qué feliz. Ahora le mete un toque de color mínimo. Mi hermano con acuarela, que en verdad básicamente es muy fácil. Podéis hacerlo en casa con colores o lo que sea. Y es pintarle el sombrero de marrón, la camiseta de amarillo. Camiseta de amarillo. Ya está. Esto medio ocre. Colores más básicos imposible. Otro tono con el marrón para los pantalones. Bueno, es un poquito para que sepan los colores que utilizamos en la confección de nuestro personaje. El pelo parecido. Quizás algo más rubio. Nosotros se lo pusimos como un naranja, sin más. Bueno, es para que vean un poquito el toque de color, pero nada más. Quiero decir, esto no es un... Esto es solo mezclar colores. Vosotros ahí ya podéis hacer 50 veces al niño, dibujarlo 50 veces, ir probando mezclas de colores. Que dibujen la confección del personaje. Claro, con dibujar el personaje, otro día si queréis haremos un taller para dibujar, o sea, para pintar, de cómo colorear. Pero con la confección de los personajes, sobra. Si habéis llegado a este punto, bueno, con el de antes así ya sobra. Yo creo ¿Vale? que tampoco mucho más. Este sería el nene. Ya estaría. Mientras él acaba de hacer eso, os voy a repetir las fases, acordaros. Primero la cabeza. Luego hacéis la estructura corporal, que se basaba en esto, ¿vale? Aquí un rectángulo, piernas, pies, brazo, brazo. Le añadís el sombrero encima y luego borráis, tranquilos que tenéis goma. Le añadís el sombrero encima. Le ponéis la expresión que queráis. Un poquito triste si queréis. Le ponéis las orejas. Le añadís pelo. Lo tenéis a vuestro niño sombrero. Aquí si os da para hacer la corbata. Y hacéis al niño sombrero. Sin más. Tampoco hace falta mucho más. Y poco más. Y este es... Lo voy a acercar, ¿vale? Para que lo vean. Para que se vea bien. Algo así como os irá quedando si practicáis. Mi hermano sigue, se ha venido arriba y no piensa parar. Ya. Cuéntanos, Josep. ¿Qué Josep? Nacho y Joan nos llaman. Dinos. Ah, eso. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el tutorial. Mi hermano sigue poniendo sombras. No pude parar, ¿eh? Ya he llegado en el típico punto. Sí, Poc, fes una petición. Josep Arbiol nos quiere hacer una petición. No, por favor, no nos digas en plan dibujarnos la Gioconda o nada de eso. ¿Vale? Se me daría un yuyu. No sé si estoy preparado. Si es saludar, sí. Y aquí veis cómo ha quedado, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ay, Dios. No sé, ha sido una cosa muy básica y espero que os guste. Están haciendo un concurso internacional de Bartolas. Ah, vale. Quieren una Bartola. Nosotros dibujamos una muy guay en la Mice. Vale, pero ahora, ¿la hacemos ahora? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Aquí en vivo? Pero ahora, así. Josep, o sea, vale, os aportamos para el concurso, os hacemos una versión nuestra. No, pero si queréis os hacemos una Bartola ya. O sea, que decir, Vale. ¿Qué tardamos? Vale. Boro, si queréis que hagamos un mini tutorial en un segundo de una Bartola normal y si queréis haremos... Ah, vale. Pues os la mandaremos, claro. Vale, os la hacemos, vale. Josep, eso está más... Vale, Josep. Eso está claro. Os la haremos. ¿Vale? Mañana o pasado tenéis una Bartola que eso va a ser una locura. Oye, mira, ya para parar, que yo Vale, para el concurso. Perfecto. Le voy a poner mofletes, ¿vale? Pues si participamos, eso es una maravilla.
Kunal, bienvenido. Es el pulpo de Bombay. Ojo, un porterazo. ¿Vale? No, la haremos con que necesitamos... Hombre, podemos hacer una simple si queréis, pero digo, para el rollo pensaremos algo así modernito y tal. Él no para, os lo he dicho. Yo no puedo parar ya. Él ya no para. Ya está dándole sombras, ya está dándole todo. ¿Vale? Vale, pues haremos un par. Josep. La base, como los niños de la etapa. ¿Vale? Pues chicos, espero que os haya gustado. En nada mandaremos la Bartola, ¿vale? Y veréis cómo va a ser una maravilla también la Bartola. Ya la publicaremos cuando la mandemos, ¿vale? Bueno, cuando ellos la publiquen. Os va a encantar. Bueno, ¿queréis algo más? Nos despedimos con amor y paz. Una maravilla. Sois lo más. Nos alegramos, que esperemos que hagáis este tutorial y que lo disfrutéis. Ha sido una maravilla. Creo que no se me ha visto en todo el tutorial. Él ha decidido. Thank you a vosotros. Vale. Hasta luego, bonicos. Gracias, guapos. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Por favor, que se asome mi hermano alguna vez. Hasta luego. Guapos.